Nardi Sucso Iturri, licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pública Mayor de San Andrés. Realizó un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III, Madrid, España. Otro diplomado en Educación Superior en la Universidad Mayor de San Andrés. Especialista en trabajo de centros penitenciarios, capacitadora de capacitadores de reforma penal internacional en Costa Rica y Perú. Actualmente cumple las funciones de ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Soy Nardi Sucso, ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y bueno, vamos a conversar sobre el programa de transparencia en la gestión pública. Este programa, que es parte del trabajo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y que está a cargo fundamentalmente del Viceministerio de Transparencia, Ética y Ética en la Gestión Pública. El Estado Plurinacional de Bolivia vive un proceso de cambio denominado Para Vivir Bien, propuesta de cambio enfocada en la coordinación gubernamental y articulación directa entre las demandas de los grupos sociales y la respuesta de las entidades estatales responsables en la gestión pública. La propuesta de cambio está enfocada en la coordinación gubernamental y articulación directa entre las demandas de los grupos sociales y la respuesta de las entidades estatales responsables de la gestión pública. Tenemos que decir que desde el gobierno estamos empeñados en que la gestión pública, en que el trabajo que debemos desarrollar los servidores y las servidoras públicas tiene que ser diferente, tiene que tener otra manera de servir. Tenemos que empezar a cambiar el hecho de que ya no somos funcionarios públicos, somos servidores y servidoras públicas, sobre todo al servicio de la ciudadanía. En este trabajo de construcción del vivir bien, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción desarrolla acciones orientadas a la promoción de la transparencia en la gestión pública en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Política que se trabaja en dos áreas: la prevención y la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, lo más importante es la prevención. La prevención es el área que nosotros le damos mucho mayor importancia. Pese a que lo mediático le da más importancia a la lucha contra la corrupción, nosotros queremos decir que para nosotros, que para el trabajo que desarrollamos como ministerio, lo más importante es la prevención. Y la prevención tiene que ver, por supuesto, con la transparencia, con el acceso a la información pública, con un trabajo con ética, con la rendición pública de cuentas, con el control social. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Para nosotros es de vital importancia el trabajo en la prevención, en la cual están, por supuesto, convocados todos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cuál es el marco normativo que rige el trabajo en lo que significa la transparencia? Se encuentran leyes, reglamentos, decretos y otras normas referentes a transparencia y lucha contra la corrupción. En ese sentido, podemos citar dentro del marco normativo un ámbito interno y un ámbito internacional. En el ámbito interno se encuentra, por supuesto, nuestra Constitución Política del Estado, que debemos decir que en 38 artículos señala todo lo que tiene que ver con la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción. Por eso, para nosotros, la Constitución Política del Estado constituye un documento legal, por supuesto, básico, un documento legal que es el tronco de todo el trabajo en el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Tenemos, por otro lado, el Decreto Supremo 29894, que tiene que ver con la organización del órgano ejecutivo del 7 de febrero del 2009. Ustedes saben que un decreto supremo norma, por supuesto, todo lo que tiene que hacer el trabajo en el Poder Ejecutivo. Y este es el decreto
que da base además, entre otras cosas, a la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que antes era solo un viceministerio dependiente del Ministerio de Justicia. Ahora, ya siendo un ministerio, después de la promulgación de nuestra Constitución, ha cobrado, por supuesto, mayor fuerza la lucha contra la corrupción, porque el ministerio tiene otras atribuciones importantes que tienen que ver con una lucha frontal contra la corrupción. También en el trabajo del ministerio está la Ley de Lucha contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, y me refiero a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ustedes saben que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sufrido un largo proceso hasta su promulgación. El presidente Evo Morales, en mayo del 2006, entrega este documento, que es uno de los primeros documentos que entrega al Congreso Nacional para su aprobación. Sin embargo, ha sufrido varios tropiezos, ha sufrido realmente un bloqueo de parte de los ex senadores para no contar con esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, ahora sí tenemos una ley que nos permite desde el ministerio luchar contra la corrupción, pero además convoca a otras instituciones y convoca sobre todo a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. También debemos decir que en lo que se refiere a la transparencia, el ministerio, desde que era viceministerio, trabajó en un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Este proyecto de ley ha sido elaborado de manera consensuada, hemos trabajado con organizaciones sociales, hemos trabajado con varias organizaciones y sobre todo con organizaciones de la prensa, escrita y oral, para contar con un documento que refleje sobre todo lo que queremos. Pero también tenemos que aclarar que este proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública no es para los periodistas únicamente, es más bien para el ciudadano, para la ciudadana que no tiene acceso a un ministerio, que no tiene acceso a conocer la información, que tiene derecho a saber. También, bueno, hay otra normativa que está en vigencia, hay un decreto supremo firmado por Carlos Mesa, que tiene que ver con el acceso a la información. Sin embargo, tiene aquí un gran vacío este decreto y se refiere sobre todo al tema de los gastos reservados, porque en este decreto supremo firmado por Carlos Mesa se establece que nadie podrá tener acceso a los gastos reservados, a la información sobre los gastos reservados. Ustedes saben que en nuestro gobierno ya no existe más gastos reservados y por lo tanto ese decreto ha salido ya de circulación en realidad, porque es un decreto que tiene este vacío legal tan importante. También debemos referirnos al ámbito internacional. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción basa su trabajo en convenciones internacionales, en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que constituyen parte de la normativa legal boliviana, porque han sido dos convenios ratificados por el Estado boliviano. En la Constitución Política del Estado tenemos que referirnos a que hay, por supuesto, como les decía, 38 artículos que tienen que ver con el trabajo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Ustedes saben que la Constitución, que ha sido aprobada mediante referéndum del 25 de enero del 2009, es la norma suprema del Estado Plurinacional de Bolivia y establece mandatos concernientes a la transparencia en la gestión pública y la lucha frontal contra la corrupción en los siguientes artículos. ¿Qué dice en relación a la transparencia? El artículo 8 de la Constitución Política del Estado señala que el Estado establece, asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el amaqueya, amayuya y el amazúa. Vale decir, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Y también establece el sumacamaña, el vivir bien. Además, por otro lado, sustenta el desarrollo del Estado en valores tales como la unidad, la igualdad y la transparencia para vivir bien.
El vivir bien, como verán, está completamente desarrollado y está completamente conjuncionado con la transparencia. Para nosotros es importante que este principio, que este valor, que esta constancia en todo lo que nosotros hacemos desde el gobierno, el vivir bien, esté por supuesto inmerso en lo que significa el trabajo que tiene que ver con la transparencia y la ética del servidor público. También, por otro lado, nuestra Constitución Política del Estado establece que las universidades públicas deben rendir cuentas en mérito a la transparencia de todo lo que significa el uso de sus recursos. No nos olvidemos que las universidades tienen bajo su mando, si se quiere, bajo su custodia, recursos del Estado. Las universidades reciben recursos del Estado y sobre todo con todo lo que significa la distribución del IDH, muchas universidades no solo que han duplicado la cantidad de recursos que reciben, sino que han recibido recursos realmente importantes. Pero el hecho de que exista autonomía universitaria de ninguna manera significa que no tienen que ser transparentes, que no tienen que dar acceso a la información pública, que no tienen que rendir cuentas. Todas las universidades deben rendir cuentas. Todas las universidades tienen que mostrar sus estados financieros a toda la ciudadanía. Las universidades públicas reciben un soporte fundamental en lo económico del Estado. Por lo tanto, deben y están obligados a rendir cuentas. El artículo 115 de nuestra Constitución Política del Estado señala que el Estado garantiza el derecho al debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Este es un artículo importantísimo. En el trabajo que desarrolla el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, hemos podido verificar que el órgano judicial es el órgano más denunciado por hechos de corrupción y que tienen que ver y tienen una relación estrecha con lo que significa la retardación de justicia. La justicia tiene que ser oportuna, la justicia tiene que ser dada al ciudadano y a la ciudadana aplicada de manera transparente. Y hemos podido constatar en muchas ocasiones, en muchos casos, que lamentablemente las personas que tienen procesos, ya sea que les siguen procesos o ya sea que ellos siguen procesos judiciales, no tienen acceso a la información, no tienen la posibilidad de un acceso a una justicia transparente. Hemos conocido y estamos procesando varios casos en los cuales están involucrados abogados, jueces, fiscales, vale decir todo un consorcio para cometer actos de corrupción en contra del ciudadano y de la ciudadana. Esto también está señalado claramente en nuestra Constitución Política del Estado como un derecho. Tenemos también que hacer referencia al artículo 180, cuando se refiere a que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Este es un artículo importantísimo que tenemos que, por supuesto, socializarlo, que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de conocerlo. Tú que estás en este curso, es importante que puedas replicar este artículo y que puedas replicar todo esto que significa y que está en nuestra Constitución Política del Estado, porque es parte de tu vivencia de todos los días, de tu cotidianidad. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos de alguna manera
que relacionarnos con el ámbito jurisdiccional, ya sea para obtener un certificado, ya sea para llevar adelante un proceso, ya sea, por ejemplo, para llevar adelante un proceso de rectificación de nombre, rectificación de apellido, lo que fuera. Todos tenemos cierta relación con lo que es la jurisdicción. Por esa razón exigimos y por esa razón pedimos y por esa razón también está en nuestra Constitución Política del Estado que la justicia tiene que reunir todos estos requisitos a los cuales hemos hecho referencia. El artículo 213 de nuestra Constitución señala que la Contraloría General del Estado basará su organización, funcionamiento y atribuciones que deben estar fundadas en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad y se determinarán por ley. Este es un tema muy importante. Yo quiero comentar que cuando estaba el excontralor, el señor Gutiérrez, Osvaldo Gutiérrez, nosotros pedimos que se haga una auditoría sobre cierto tema en la Contraloría. Y el Contralor nos contestó por escrito, el excontralor nos contestó por escrito que siendo que ellos son la Contraloría, no es posible hacer ninguna auditoría a ellos. Esto no puede ser porque ellos también son servidores públicos y absolutamente todos, como dice nuestra Constitución, estamos, por supuesto, tenemos que cumplir los principios de transparencia, tenemos que cumplir los principios de equidad. Y esto es importante que cada uno y cada una de nosotras lo tengamos presente. Tenemos que exigir que los servidores y servidoras públicas, sea la Contraloría, sea el Banco Central, sea un ministerio, sea un viceministerio, rindan cuentas. Todos los ciudadanos tengan accesibilidad a conocer la información de estas instituciones públicas. El artículo 232 de nuestra Constitución Política del Estado señala que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Como verán, también está señalada cómo tiene que ser el comportamiento de un servidor o servidora pública y hace referencia al tema de la transparencia. Este es un artículo del cual todos los servidores y servidoras públicas tenemos que hacer nuestra bandera para llevar adelante las funciones que tenemos a nuestro cargo. Este es un artículo importantísimo para el trabajo que debemos desarrollar. El artículo 235 establece que todo servidor público debe rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Tenemos que decir que el año pasado, dentro del programa de transparencia institucional y ética del servidor y servidora pública, los 20 ministerios hemos hecho rendición pública de cuentas. Hemos convocado a las organizaciones sociales, hemos convocado a la sociedad civil en su conjunto, hemos convocado a la prensa, todos los ministerios, y hemos hecho rendición pública de cuentas. Este ejercicio de la rendición pública de cuentas ha sido importantísimo en el trabajo, pero sobre todo ha servido para validar todo lo que se está haciendo como servidores públicos. Ha servido para que podamos, los servidores y servidoras públicas, adecuar todo nuestro trabajo, adecuar todo lo que estamos haciendo a lo que pide el ciudadano y la ciudadana. Es importante recalcar que el hecho de haber hecho rendición pública de cuentas ha servido para que los servidores y servidoras públicas, los ministros y las ministras que hemos hecho la rendición pública de cuentas, podamos reafirmarnos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque esto también nos ha servido para ver nuestros errores, para ver nuestras falencias como servidores y servidoras públicas. Es esa la importancia que se tiene cuando se trabaja con transparencia, cuando se hace rendición pública de cuentas, cuando la ética del servidor público está
por delante de cualquier interés personal del servidor o servidora pública. Hasta aquí hemos terminado la primera parte del curso Transparencia en la Gestión Pública. Los invitamos a que nos sigan después del corte. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Siguiendo con nuestra Constitución Política del Estado, vamos a hacer referencia al artículo 28, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. El artículo 28 establece que el haber defraudado los recursos públicos es una causa de suspensión de los derechos políticos previa sentencia ejecutoriada. Vemos que la corrupción es considerada uno de los actos más fuertemente sancionados y que la Constitución Política del Estado es una constitución que da los argumentos y los instrumentos para una lucha contundente contra la corrupción. El artículo 108 de nuestra Constitución señala claramente que son deberes de las bolivianas y los bolivianos denunciar, combatir todos los actos de corrupción. Este artículo nos lleva, por supuesto, a manifestar que la participación de la ciudadanía es importante, pero sobre todo tienen que tomar en cuenta la ciudadanía que es un deber el hecho de denunciar los actos de corrupción. Cuando no se denuncia un acto de corrupción, nos estamos constituyendo en cómplices, nos estamos constituyendo en coadyuvantes de los delincuentes que cometen actos de corrupción. Este es un tema que los ciudadanos no podemos dejar de mencionar. Tenemos todos los canales para hacer las denuncias. Tenemos el Ministerio de Transparencia Institucional, tenemos el Ministerio Público para hacer las denuncias de lucha de hechos de corrupción. Hablando de la lucha contra la corrupción, el artículo 112 establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la no admisión de inmunidades, evitando de esta forma la impunidad que hemos venido viviendo a lo largo de estos años. Este artículo 112 es un artículo fundamental en la lucha contra la corrupción. El artículo 12 desconoce todo tipo de privilegios para cualquier servidor o servidora pública. Todos, absolutamente todos los servidores y servidoras públicas, ministros, ministras, viceministros, asambleístas, ya sea en la Cámara de Senadores o de Diputados, cualquier servidor público tiene que ser sometido a un proceso ordinario. No reconoce ni fueros ni privilegios como antes ocurría. Y esto hacía que los hechos de corrupción queden en la impunidad. Es importante también señalar el hecho de la imprescriptibilidad. Los hechos de corrupción no prescriben. Los hechos de corrupción que se los pueda cometer ahora pueden ser procesados, juzgados y sentenciados de aquí a 10, 20 años. No prescriben. Antes, ¿qué era lo que sucedía? Sucedía que las personas que cometían actos de corrupción y que eran denunciados utilizaban todas las chicanas legales posibles, todas las argucias legales posibles para buscar la prescripción de los hechos de corrupción. Y ese es un caso, por ejemplo, clásico en el tema de Chito Valle, el caso del ex prefecto del Departamento de La Paz, que tiene que rendir cuentas por más de 17 millones de dólares que ha defraudado al Departamento de La Paz. Y él, a través de chicanas, ha logrado que prescriban varios hechos que ha cometido. Sin embargo, está siendo perseguido por la justicia boliviana por otros hechos, pero que son menores frente a todo lo que él ha cometido. Esto ya no podrá suceder más con la nueva Constitución Política del Estado. Tenemos que hacer referencia también al artículo 123 de nuestra Constitución Política del Estado, que señala y establece la retroactividad en materia de corrupción, con lo que se podrá investigar, procesar y sancionar delitos cometidos por servidores públicos en el pasado.
Nuestra Constitución Política del Estado señala claramente que hay retroactividad solo en materia laboral cuando favorece al trabajador o en materia penal cuando favorece al procesado. Y dice clara y textualmente que también en los actos cometidos por hechos de corrupción. Entonces sí tenemos la posibilidad de buscar el procesamiento y la sanción de los hechos de corrupción que se hubieran cometido en el pasado. El artículo 231 de nuestra Constitución señala también que son funciones de la Procuraduría General del Estado defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado. Si bien aún no contamos con una Procuraduría del Estado, esperamos ya contar en breve. Ustedes saben que el doctor Héctor Arce, actual presidente de la Cámara de Diputados, ha presentado ya un proyecto de ley que señala todas las atribuciones de la Procuraduría del Estado. Tenemos que decir que una vez que se constituya la Procuraduría, será también una instancia del Estado que va a luchar contra la corrupción y va a coadyuvar a todo lo que se pueda hacer desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de Transparencia, desde la Contraloría General del Estado. Hablando del artículo 235 de nuestra Constitución, señala que son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública, evitando de esta forma incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, considerado delito de corrupción. Además, deben respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Este es un artículo al cual nosotros queremos hacer referencia por lo siguiente. Es uno de los hechos más denunciados en contra de los servidores y servidoras públicas, el tema del incumplimiento de deberes. Muchas veces, y hemos escuchado en alguna ocasión de algún ex servidor o servidora pública que dice: yo sabía que tenía que hacer eso, pero no tuve el tiempo de hacerlo. O desconocía que yo tenía que cumplir esta función de seguir adelante los procesos coactivos, por ejemplo. Sin embargo, esa persona, ese servidor y servidora pública, tiene la obligación de hacer y de cumplir esa tarea. Entonces, si no lo hace, está cometiendo un hecho de corrupción, está cometiendo un hecho que está sancionado y tipificado ya, y estuvo antes en el Código Penal y ahora está en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. El artículo 324 de nuestra Constitución señala que las deudas por daños económicos causados al Estado no prescriben. Este artículo nos va a permitir cumplir una de las funciones más importantes también del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que es la recuperación de bienes del Estado. Tenemos que muchos bienes del Estado están en manos de terceros, están usufructuando los ex servidores y servidoras públicas, están en manos incluso de empresas extranjeras los recursos del Estado. Esto tenemos que recuperarlo, esto tenemos que volverlo al Estado, y eso está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. En relación al tema del acceso a la información, el artículo 21 señala como un derecho fundamental el acceso a la información pública. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta todos los servidores y servidoras públicas. El acceso a la información pública es un derecho constitucional. Toda la información de la cual somos simplemente tenedores, somos poseedores momentáneos los servidores y servidoras públicas, esa es una información que le pertenece al ciudadano, que le pertenece a la ciudadana. Es una información que no nos pertenece a los servidores y servidoras públicas. Por eso, cuando dejamos una función pública, cuando dejamos de cumplir función de servidor o servidora pública en una entidad estatal, tenemos que dejar los archivos, tenemos que dejar toda la información, absolutamente toda esta documentación tenemos que dejar a las nuevas autoridades. No podemos llevarnos esa información a nuestras casas, no podemos llevarnos con nosotros nada que pertenezca al Estado.
toda esta información, toda esta documentación de la cual somos, reitero, simples poseedores momentáneos de la misma, no nos pertenece a nosotros, le pertenece al ciudadano, le pertenece a la ciudadana. Todos los servidores y servidoras públicas tenemos la obligación de hacer archivos, de tener los archivos de la entidad pública en debido orden. Tenemos la obligación de entregar esa información y esa documentación al nuevo servidor y servidora pública. Nosotros, cuando ingresamos al gobierno, hemos encontrado oficinas totalmente desvalijadas. Se han llevado la documentación, se ha llevado la información, se han llevado los proyectos, se han llevado los archivos. No hemos encontrado absolutamente nada. Esa es una experiencia que no la podemos repetir. Eso es algo que tenemos que mostrar, cómo es un proceso de cambio, cómo somos un gobierno diferente y vamos a entregar toda la información y la documentación de la cual simplemente estamos siendo protectores momentáneos. Debemos referirnos también al artículo 24 de nuestra Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Tenemos que decir que cualquier solicitud que haga un ciudadano tiene que ser respondida. Las cartas que recibimos los servidores públicos tienen que merecer una respuesta, y tienen que merecer una respuesta oportuna, una respuesta pronta y una respuesta clara. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. No podemos dejar nada sin responder. El ciudadano tiene derecho a la petición, y eso lo señala nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 106 de la Constitución establece que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Ese es un derecho también que tenemos que exigirlo, y tenemos que exigirlo no solo de los servidores públicos, sino también de los comunicadores y las comunicadoras sociales. Tenemos derecho a una comunicación que tenga, por supuesto, la verdad por sobre todo, que sea una comunicación objetiva, que sea una comunicación creíble. Eso es importante también que lo tengamos presente. El artículo 237 de nuestra Constitución señala que son obligaciones para el ejercicio de la función pública inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. Guardar el secreto respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en sus funciones. Esto tiene mucho que ver con el trabajo que desarrolla el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Nosotros garantizamos la protección del nombre del denunciado, del denunciante. Si una persona va a denunciar y solicita la reserva de su nombre, nosotros como Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción tenemos la obligación de proteger a ese denunciante. No podemos dar a conocer su nombre. Cuando una persona pide reserva de su nombre, nosotros tenemos la obligación de asumir como propia esa denuncia y no dar el nombre, no revelar el nombre. Y esto está también señalado en nuestra Constitución Política del Estado. También debemos hacer referencia a un tema que para nosotros es importante, el tema del control social. El artículo 18 de nuestra Constitución señala que todas las personas tienen derecho a la salud, el sistema único de salud, ser universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El control social es importante señalar que debe jugar un rol protagónico en todo lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. El control social es la base y el fundamento de un trabajo con ética, de un trabajo con eficiencia del servidor público y sobre todo un trabajo con transparencia de parte del servidor público. Por esta razón, el control social no puede estar ausente de todo lo que significa la transparencia y la lucha contra la corrupción. El artículo 20 de nuestra Constitución señala
que es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, las cuales están sujetas a participación y control social. Como verán, es importante señalar que el control social está inmerso en todo lo que significa servicios públicos, en todo lo que significa el poder hacer que la ciudadanía pueda exigir un servicio público con eficiencia y sobre todo con transparencia. El artículo 26 de nuestra Constitución señala que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. Aquí nuevamente tenemos el tema del control social. El artículo 40 de la Constitución señala que el Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud. Si bien la Constitución señala solo el tema de salud, esto no significa que simplemente tenemos que quedarnos en salud, sino en todo lo que significan los servicios públicos. ¿Por qué se hace tanta referencia al tema de salud? Porque la salud es un derecho humano, la salud es un derecho que tiene que estar al alcance de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. La salud es un tema, entre otras cosas, que se ha visto en el pasado como un derecho de privilegio, solo para algunos. En cambio, nuestro gobierno es un derecho absolutamente para todos, un derecho absoluto. Por esa razón se hace tanta referencia al tema de salud. No solo los ciudadanos serán partícipes en la construcción de un Estado transparente. La nueva Constitución prevé que todos los servidores públicos desarrollen su servicio con ética y en coordinación constante con los actores sociales, haciéndolos partícipes y corresponsables de los logros y dificultades en la consecución de objetivos comunes. En este sentido, se constitucionaliza la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que no solo será concretada en la reelección o revocatoria de autoridades, la cual solo se da cierto periodo de tiempo, sino que la rendición de cuentas será en el día a día, tanto en la organización nacional, departamental, municipal y autónoma. Tenemos que señalar que la rendición pública de cuentas es, por supuesto, un instrumento básico que tenemos no solo el ciudadano y la ciudadana para saber cómo están y cómo están cumpliendo su plan operativo, por ejemplo, un ministerio, un ministro, sino es un instrumento para los propios ministros, para las propias autoridades, para hacer conocer al ciudadano y a la ciudadana todo el trabajo que está desarrollando dentro de una entidad pública. Tenemos que hacer referencia al decreto supremo que establece la organización del órgano ejecutivo. Y en este sentido, tenemos que señalar que el órgano ejecutivo está garantizando la correcta implementación de los principios, valores y disposiciones de la nueva Constitución, recordando que la transparencia es un valor fundamental del Estado. En la nueva estructura del órgano ejecutivo se establece que para empezar, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Debo señalar que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que tenemos en nuestro país es el único. No existe un Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción en ningún otro país. Hemos estado en varias reuniones internacionales y lo que existe no son contralorías, o son viceministerios, o son secretarías, o son delegaciones. Pero Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el único que existe es el que tenemos en nuestro país. La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, una política aprobada mediante el Decreto Supremo 214 del 22 de julio del 2009, se enmarca en los principios fundamentales del diálogo social. Pero también queremos hacer referencia a que nuestra política pública de transparencia y lucha contra la corrupción ha sido una política discutida.
ha sido un documento construido con todas las organizaciones sociales, construido con todas las organizaciones de la sociedad civil. Hemos convocado a colegios de profesionales, hemos convocado a autoridades, hemos convocado a organizaciones sociales, hemos convocado a los diferentes representantes de los otros órganos del Estado plurinacional. Hemos tenido una discusión y una difusión de la política pública de transparencia y lucha contra la corrupción masiva. Y es de esta manera que la hemos construido. Por eso podemos decir que la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción es una política de todos nosotros, es una política tuya, es una política mía, es una política de todos y es una política que tenemos que exigir su cumplimiento y tenemos que velar porque se cumplan esta política de transparencia y lucha contra la corrupción de manera continua. Yo quiero agradecer por su atención e invitarles a que sigan estos módulos, a que sigamos socializando todo este trabajo que tiene que ver con un tema tan importante para vivir bien, que es la lucha contra la corrupción, que es la transparencia, que es la participación ciudadana, que es el acceso a la información pública, que es el fortalecimiento de una coordinación institucional. Tenemos que seguir trabajando y para ello pues los invito, ustedes podrán ver aquí en la página web, ahí tenemos los teléfonos de la Escuela de Gestión Pública, tenemos también los teléfonos del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para cualquier consulta que ustedes quieran hacer, para ampliar toda la información que nosotros les podamos dar. Yo quiero invitarles y convocarles a que visiten la página web del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para poder también ampliar la información que ustedes el día de hoy han recibido. Y así concluimos este programa de teleeducación, Construyendo un Nuevo Estado, en su primer ciclo de la nueva gestión pública, con el módulo La Transparencia en la Gestión Pública. Y los invitamos a que continúen con los próximos módulos.